La hidrosfera es la capa de toda el agua del planeta Tierra. El agua cubre casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra. La mayoría, el 97%, es agua salada en forma de mar y océano. Y una pequeña parte, el 3%, se encuentra en la atmósfera y sobre los continentes, generalmente en forma de agua dulce. Esta última parte se encuentra de mayor a menor cantidad, distribuida de la siguiente manera: hielo, agua subterránea, lagos, embalses, pantanos, ríos, atmósfera y la biosfera. Contaminación del agua. El agua está contaminada cuando su composición o su estado natural se ven modificados, de tal modo que el agua pierde las condiciones aptas para los usos a los que está destinada. Así, un agua contaminada presenta alteraciones en sus propiedades físicas, temperatura, color, densidad o radiactividad, y químicas, composición, que la hacen inadecuada para su uso, especialmente en el consumo humano o para su función ecológica. Las principales sustancias y contaminantes del agua son compuestos químicos orgánicos. Algunos ejemplos de estos son el petróleo, la gasolina, los plásticos, detergentes, insecticidas, entre otros. Tardan mucho tiempo en degradarse, esto es, en descomponerse. Para descomponer estas sustancias intervienen bacterias que utilizan grandes cantidades de oxígeno. Este consumo elevado de oxígeno la convierte en un ambiente inadecuado para las especies que la habitan, causando su muerte, obviamente por asfixia o falta de oxígeno. Desechos orgánicos son sustancias orgánicas residuales producidas por los seres vivos, especialmente los humanos. Dentro de esta categoría entran las heces, aceites, grasas, proteínas, restos de alimentos, etc. Para su degradación requieren bacterias que consumen grandes cantidades de oxígeno, y esto altera la composición del agua, matando a las especies acuáticas que ya no obtienen la cantidad de oxígeno que necesitan para sobrevivir. Los agentes microscópicos o contaminantes patógenos de origen biológico, como los virus, bacterias, parásitos o protozoos y otros microorganismos, producen enfermedades y patologías en humanos, plantas o animales. Suelen provenir de la disposición o de la disposición inadecuada de desechos orgánicos como heces y otros, tanto de animales como humanos, que se vierten directamente en los cuerpos de agua, como ríos o lagos, y también en la tierra, que absorbe estas materias haciendo que lleguen a cuerpos de agua subterráneos, como por ejemplo cuando se tienen letrinas y se filtran los residuos de las heces fecales y contaminan el agua subterránea. Compuestos químicos inorgánicos. Las sustancias inorgánicas como ácidos, sales, metales pesados como el plomo y el mercurio, entre otros, son letales. No se degradan por sí solas y se acumulan, creando ciclos de muerte y enfermedad, pues a veces los animales los comen e ingresan a la cadena alimentaria, contaminando a muchas otras especies.
Provienen de los desechos generados por la industria, las actividades domésticas y agrícolas, la minería, por ejemplo, es la principal causante de la contaminación por mercurio en muchos lugares del mundo. Acá mismo en Honduras, el nitrógeno y fosfatos producen un crecimiento excesivo de algas y microorganismos vegetales. Esto altera el equilibrio medioambiental, pues las algas y plantas acuáticas llamadas lechugas, por ejemplo en el río Chamelecón, ahí hay un gran crecimiento de esto. Se roban el oxígeno del agua, matando algunas especies. Los pececitos, al no tener suficiente oxígeno, que absorben a través de las agallas, entonces perecen por esa falta de oxígeno o hipoxia. ¿Cómo prevenir y combatir la contaminación del agua? Medidas preventivas, elaboración de reglamentos y leyes, por ejemplo la ley ambiental, las leyes en las municipalidades, leyes de agua que rigen cómo hacer los desechos, en qué cantidades es permitido hacer desechos a los ríos, exigencias para el transporte de crudo y sustancias peligrosas de buques con doble casco, limitar o prohibir vertidos domésticos y agrícolas en ecosistemas acuáticos reducidos o con escasa dinámica, depurar las aguas residuales antes de devolverlas al medio natural. Por ejemplo, se construyen lagunas de oxidación, pequeñas o grandes, en las mismas empresas o en los terrenos de las fábricas, a fin de tratarlas y luego eliminarlas o vertirlas en los ríos. Disminuir el contenido de polifosfatos en los detergentes. Medidas correctoras para descontaminar el agua. Barreras flotantes de contención para acercar el vertido. Son efectivas cuando las aguas están en calma y los vertidos son reducidos. Barreras químicas que utilizan geles para recoger el crudo. Se aplican en mar abierto. Recogida por succión del petróleo en superficie mediante bombas de aspiración y espumaderas. Empleo de agentes dispersantes que forman emulsiones que pueden ser biodegradables. Utilización de agentes de hundimiento o precipitación como arcillas o cenizas que lo depositan en el fondo, con el inconveniente de la contaminación del fondo del mar. Combustión del vertido, medida que produce contaminación del aire y posterior lluvia ácida. Pero el mejor de todas es la bioremediación. ¿En qué consiste? Que consiste en añadir bacterias que degradan los hidrocarburos. Prácticamente se come el petróleo. La otra es inyectar oxígeno puro en lagos y embalses afectados.